Sean bienvenidos a esta breve explicación sobre métodos de control de admisión. Los temas a tratar serán enrutamiento consciente del tráfico y el control de admisión, por el alumno Josué Elian Betancourt Ochoa, del sexto ciclo de la carrera de Telecomunicaciones. Para entender primero qué es esto de la congestión, vamos a enfocarnos en la primera gráfica, donde demuestra la capacidad de la red. La variable en este caso será la carga ofrecida, es decir, los paquetes que se transmiten a lo largo del tiempo, y su caudal útil, es decir, la manera en la que se están transmitiendo. Todo esto se desarrolla entre la capa de red y la capa de transporte. Ahora sí, con el paso del tiempo, esta carga va a ir aumentando y los hilos o los circuitos por donde se está transmitiendo se van a saturar, es decir, se van a comenzar a congestionar. La respuesta deseable o la respuesta ideal será por medio de los métodos de control de congestión. Es decir, estos métodos lo que nos ayuda es a evitar un colapso, es decir, a tener una pérdida total de los paquetes que se están transmitiendo. Para entender mejor, en la gráfica número 2 tenemos la escala de tiempo de los métodos. Es decir, vamos a ir empezando con un aprovisionamiento de red que todos los enrutadores poseen. Es decir, que cada router va a aprender los hábitos de los usuarios. El momento que inician una conexión, el momento que la terminan, las páginas que visitan y todo eso van a ir guardando en su buffer, en su memoria caché, para que así la conexión pueda ser más rápida. Una vez que hayan aprendido inclusive obtengan lo que son sus tablas de enrutamiento, van a poder hacer en sí el paso de datos de un lado al otro. Y aquí es donde utilizaremos los métodos para cuando se congestione esta red. Es decir, utilizaremos enrutamiento consciente del tráfico y control de admisión, que serán los dos temas a tratar en este video. El enrutamiento consciente del tráfico. Cabe recalcar que para este método vamos a tener dos escenarios, en donde se toma en cuenta la carga y donde se ignora la carga. Al tener en cuenta la carga, al calcular las rutas y obtener sus respectivas tablas de enrutamiento, lo que se hará es desviar el tráfico de los puntos más activos, que serían los primeros lugares en la red en experimentar congestión. Estos esquemas en sí se adaptan a los cambios en la topología, pero no a los cambios en la carga. En cambio, si se ignora la carga, si se ignorase este elemento o esta variable, solo se consideraría el ancho de banda y el retardo de propagación. Este problema en sí no viene a ocurrir, refiriéndonos a la carga. Los intentos de incluir la carga, pero cambiar las ponderaciones dentro de un rango estrecho, solo reducen las oscilaciones del enrutamiento. La manera más directa de hacer esto es establecer la ponderación de enlaces de manera que sea una función del ancho de banda del enlace fijo y el retardo de propagación más la carga medida o la variable o el retardo de encolamiento promedio. Pero para utilizar y aprovechar muy bien este tipo de enrutamiento consciente del tráfico, podemos aprovecharnos de dos técnicas más que nos van a contribuir a una solución exitosa, lo cual sería un enrutamiento multitrayectoria, en donde puede haber múltiples rutas de un origen a un destino. Y la segunda es que el esquema de enrutamiento desvíe el tráfico a través de las rutas, con la suficiente lentitud como para que pueda converger. A todo este estudio se denomina ingeniería de tráfico, lo que nos ayudaría en sí a entender que la red pueda ir cambiando y experimentando inclusive nuevos caminos por donde pueda transmitir los paquetes y así evitar que se congestione.
Como podemos ver en la gráfica, la red en la cual las partes este y este se conectan mediante dos enlaces. Vamos a suponer que ya se han obtenido las tablas de enrutamiento y tanto el nodo C se conecta al F, es decir, que ese sería el camino óptimo. Entonces, para llegar del oeste al este, se va a utilizar ese camino o ese circuito, pero a lo largo del tiempo se va a saturar. Es decir, que entonces el enrutamiento consciente va a utilizar y va a sincronizar nuevamente su información y va a notar que ese camino está congestionado, lo que lo botaría al otro camino, al camino EI. Y después, obviamente, de un tiempo se va a volver a congestionar. Pero no hay que olvidar que el camino CF está congestionado, lo que nos daría como resultado que ambos caminos se congestionen. Este es uno de los posibles errores que podría transmitir o desventaja que podría percibir este tipo de método. El siguiente método a tratar será el control de admisión. Esta técnica se utiliza mucho en las redes de circuitos virtuales para la congestión a raya, en el cual es el control de admisión. La idea aquí es simple. No se debe establecer un nuevo circuito virtual a menos de que la red pueda soportar el tráfico adicional sin congestionarse. Pueden fallar los intentos por establecer un circuito virtual. El truco está en averiguar cuándo puede un nuevo circuito virtual provocar una congestión. Para entender mejor a qué se refiere, vamos a utilizar una analogía, es decir, el sistema telefónico, cuando un conmutador se sobrecarga, practica el control de admisión al no dar los tonos de marca. Armada con las descripciones del tráfico, la red puede decidir si admite o no a un nuevo circuito virtual. Una posibilidad es que la red reserve suficiente capacidad a lo largo de las rutas de cada uno de los circuitos virtuales, de modo que no ocurra congestión. En este caso, la descripción del tráfico es un acuerdo de servicio en cuanto a lo que la red garantizará a sus usuarios. A menudo el tráfico se describe en términos de su tasa de transmisión y su forma. Para entender este efecto y que relaciona su tasa de transmisión y su forma, nos podemos referir como cubeta de goteo. El control de admisión también se puede combinar con el enrutamiento consciente del tráfico, si se consideran las rutas alrededor del punto con mayor tráfico como parte del procedimiento del establecimiento. Algunas conclusiones a las que se pudieron llegar y muchísimas gracias por su atención.